Vale, ya está grabando. Bueno, creo que estáis viendo todos el PDF. A mí, pues probablemente no, pero bueno, no es muy importante eso. Si yo no veo el chat, pero los tres compañeros que hay aquí en el aula sí, entonces me pueden avisar. De todas formas, sería más fácil si vosotros directamente pues cogéis el micro, habláis y ya está. Nada, por última vez confirmadme que se está escuchando. Sí. Vale, gracias. Bueno, pues el otro día, la semana pasada, Margarita, que es la coordinadora de esta asignatura, empezó la primera clase de la asignatura. Os estuvo explicando, bueno, primero, si no me equivoco, os estuvo explicando cómo es la puntuación, cómo vamos a trabajar, en qué parte se divide la asignatura, las prácticas que va a haber, etcétera. O sea, os explicó lo más importante de toda la asignatura. Y luego pues arrancó con una introducción pues a lo que son las GPUs, ¿no? Yo la clase de hoy la voy a dedicar a una introducción a CUDA, ¿vale? Van a ser muchos conceptos. Al principio pues vais a ver que a lo mejor un poco deshilachados, ¿no? Contando una cosa por aquí, otra cosa para allá. Intentaré que al final de todo, bueno, al final de todo no voy a estar 4 horas hablando, vamos, al final de hora y media, por ahí, ya pues os presentaré un código CUDA, que de hecho vais a tener que usar para un test en el aula CESIA, ya os explicaré al final de la clase lo que tenéis que hacer. Y bueno, y que gracias a todas las cosas que os he ido explicando, pues lo vais a ver todo junto y espero que en conjunto lo entendáis, ¿no? No se nos ha ocurrido una mejor forma de hacerlo. Bueno, pues nada, una introducción a CUDA. Primero hablaré del modelo de programación, de lo que es CUDA en sí, luego de la jerarquía de tareas, que es muy importante, y acabaré pues explicando un poco las funciones más básicas, más las primeras, las fundamentales que vais a tener que usar en los códigos. ¿Vale? Se ve el ordenador, ¿no? ¿Qué pasa? Vale. Bueno, pues ¿qué es CUDA? Supongo que a la mayoría de vosotros os sonará, ¿no? Y la mayoría de vosotros, si os digo, si os pregunto qué es CUDA, me diréis, pues es un lenguaje de programación para GPUs. Probablemente sería lo primero que se nos ocurriría. Bueno, realmente CUDA es más que eso, es decir, lo del lenguaje de programación pues se usa pues para simplificar, ¿vale? Pero CUDA viene, tenéis ahí las siglas de donde viene, Compute Unified Device Architecture, es toda una arquitectura para poder trabajar con GPUs de NVIDIA, ¿vale? Ha sido desarrollado por NVIDIA, extiende los lenguajes de C o C++, ¿vale? Pero eso solo vale para las GPUs. No sé si algunos de vosotros ya sabéis que hay otras opciones, como por ejemplo OpenCL, OpenACC o pues, diferentes, esas son las más famosas, que permiten trabajar con GPUs de NVIDIA y también de otros desarrolladores de hardware. E incluso esas mismas implementaciones pues, permiten trabajar con multicores, con CPUs multicore o con FPGAs, etc. Bueno, y entonces, ¿por qué aquí os estamos explicando algo tan dedicado solo a un tipo de hardware? ¿O por qué? Pues lo primero, porque es el más famoso y el que más se usa, ¿vale? Entonces, principalmente por eso. Bueno, entonces, yo tengo un hijo pequeño, la siguiente pregunta sería, ¿y por qué es el más famoso? Pues, realmente, pues por varias razones. La primera es histórica y esto pasa muchas veces con muchos de los lenguajes. Es decir, no siempre el lenguaje más utilizado es el mejor, pero si era de los primeros o el primero que se puso de moda, etcétera, todo el mundo, bueno, entendamos que tampoco todo el mundo conoce el programa GPUs, ¿no? Pero la mayoría de la gente dedicada a esto empieza a programar con ello, le funciona bien, le va bien, lo conoce y después de X tiempo, vamos, años trabajando con esto, pues las ganas de cambiar a otro, ya me tienes que convencer mucho, vamos, para cambiar a otro tipo de lenguaje. Después, el
Es cierto que solo funciona para las GPUs de NVIDIA, pero hoy por hoy las GPUs de NVIDIA son las más comunes. Entonces, bueno, pues, y las más potentes, sobre todo en el tema de, ya no, bueno, no hablo de gamers o cosas así, entonces, bueno, no lo sé, principalmente porque no lo sé. Pero en temas de supercomputadores, etcétera, si vosotros os vais al top 500, las GPUs de NVIDIA son las que están más integradas dentro de los supercomputadores. Entonces, perdón, pues al final, si son el tipo de GPUs que más hay disponibles, pues que solo funcione para ellas, pues tampoco es una desventaja tan grande. Y después que, bueno, CUDA está desarrollado por NVIDIA. NVIDIA hoy por hoy es una multinacional enorme, con un montón de trabajadores, etcétera. Otras opciones como OpenCL, pues bueno, son de software libre, etcétera, con todas las ventajas que eso tiene y también todos los inconvenientes. Es decir, los inconvenientes es que detrás, pues el soporte que tiene detrás es mucho menos potente que en el caso de CUDA. Eso se traduce en dos cosas. Vale, solo funciona para las GPUs de NVIDIA, que vuelvo a repetir, son las más comunes, pero el rendimiento que se obtiene sobre estas GPUs es mayor en general que el que obtienen otras técnicas como OpenCL. ¿Vale? Esto es porque NVIDIA conoce muy bien la arquitectura, entonces, claro, cuando van desarrollando, van trabajando sobre algo que ellos conocen bien, y luego, pues porque al final OpenCL quiere que funcione para GPUs de NVIDIA, GPUs de AMD, FPGAs, multicores. Cuando intentas ser tan general, está genial, porque un mismo código puede funcionar para varios tipos de arquitecturas, pero normalmente bien tiene un coste, y el coste es que para una arquitectura concreta, pues no suele estar tan optimizado como para algo que solo está diseñado para ella. Y bueno, y luego la última, también hablando de la última razón para que CUDA sea más utilizado, vuelve a ser que detrás tiene NVIDIA, es decir, pues que hay mucha más innovación en CUDA que en las otras tecnologías. La última media clase que impartiré yo, ¿vale? Vamos a ir viendo muy por encima, pues vamos a ir viendo como en los últimos años todas las cosas que digo metiendo en CUDA, ¿vale? Nosotros vamos a ver lo más básico en este curso, que hay cosas, hoy por hoy hay cosas mejores o que obtienen un mejor rendimiento que a lo mejor, o que simplifican la programación, a lo mejor que lo que estamos viendo, en lo que vamos a ver en este curso, pero claro, todo es a mayores, es decir, tenemos que empezar por lo básico y tampoco nos da tiempo a todo. Pero a lo que me refiero es que NVIDIA está innovando sobre CUDA una vez y otra vez y otra vez, sacando nuevas versiones, sacando nuevas mejoras, etcétera, y sacando nuevas librerías para que no haya que desarrollar siempre el mismo código de una transformada de Fourier. No, usa la librería, la función que ya te da CUDA, por ejemplo. Entonces, al final, pues en ese sentido es más usable. ¿Vale? Entonces, realmente no os miento. Si vais a trabajar con GPUs de NVIDIA, lo más normal es que uséis CUDA. Será probablemente lo que mejor rendimiento tenga ahora mismo y el mejor rendimiento que podéis obtener en los próximos años. Bueno, CUDA, pues como os decía, no es un lenguaje, es todo. Es el lenguaje, es el compilador, es todas las cosas que hay por debajo, es una serie de librerías. Aquí podríamos ver como las diferentes capas que hay. Vale, nosotros normalmente como desarrolladores nos vamos a quedar en la capa de arriba. Vale, aquí esta capa, esto que hay aquí en verde sería pues el código a desarrollar, ¿vale? Es un código que, como veremos después, estará escrito en C o C++, y tiene parte para ser ejecutada en la CPU, código C, C++ normal, y que ya sabéis programar de sobra, y una parte adicional, bueno, que será un poco más compleja, lo que tenemos que explicaros aquí, para que la GPU pueda trabajar sobre ciertos cálculos, hacer ciertos cálculos en paralelo, ¿vale? Luego, además, también podemos usar librerías que ya estén optimizadas. Algunas de ellas están desarrolladas. De esto, de nuevo, hablaré mucho más de las librerías en la última sesión que os demos, antes de que paséis a ver OpenCL o programación de FPGAs.
Y bueno, unas son desarrolladas por NVIDIA, es decir, tiene gente contratada para desarrollar algún tipo de librerías que obtengan un buen rendimiento en sus GPUs. Otras incluso pues son por centros de investigación que haya por ahí, por universidades, etcétera, que desarrollan códigos, desarrollan librerías y bueno, y luego contacta con NVIDIA y para que NVIDIA las haga oficiales, es decir, nunca va a decir que son suyas, pero para que las haga oficiales tiene que pasar un filtro de calidad. Entonces, cualquiera de las librerías que estén en las CUDA Optimized Libraries, podemos saber que han pasado un filtro de calidad de NVIDIA. Cuidado, esto no quiere decir que no tengan fallos, bugs, etcétera. O sea, eso le puede pasar a cualquiera. Vale. Y luego, sobre este código que puede tener o no llamadas a funciones de las librerías CUDA, pues ese código, como todo, hay que compilarlo, ¿vale? Para traducirlo al lenguaje máquina. Nos pasamos al compilador de NVIDIA, es parte de CUDA. ¿Y qué es lo que hace el compilador de NVIDIA? Aquí lo he marcado en dos colores, ¿vale? Color azul. Bueno, en los códigos, justo he marcado el color verde, que sería la mezcla de azul y amarillo, ¿vale? Que es porque nuestros códigos, como repito, va a tener parte de código C normal con parte de las extensiones de CUDA. Y este compilador lo que hace es repartir. Por un lado, separa todo lo que es código para la CPU, sería esta parte de aquí, ¿vale? Y le aplica un compilador de C normal, estándar, para que lo entienda la CPU. ¿Qué compilador de C? Pues el que le haya señalado cuando instales CUDA en tu equipo. Cuando tú instalas CUDA en tu equipo, le vas a decir que pues, el GCC o el de Intel, el que tú quieres. Vamos, entonces queda configurado así y es ese. El compilador de NVIDIA se lo pasa a ese compilador para que haga la traducción al lenguaje máquina que entiende la CPU. Y luego, la parte que no es de CPU, que es para la GPU, pues lo traduce con su propio ensamblador, ¿vale? El PTX, que se lo pasa a la GPU. Entonces, cuando nosotros no lo vamos a ver, nosotros vamos a llamar al compilador de NVIDIA, que es el NVCC, creo que eso ya lo explicó Margarita el otro día. Nosotros eso no lo vemos que sale un código allí, es un ejecutable solo, pero eso por debajo tiene código para la CPU y código para la GPU. Bueno, y en cuanto al paradigma de programación, bueno, conceptos básicos pero que son muy necesarios de entender. El modelo de programación con CUDA se basa en streams. ¿Qué es lo que entendemos en streams? Bueno, cachos de datos, cachos de código. Bueno, realmente son cachos de datos y el código asociado a trabajar con esos datos. A ver, lo que se espera es que realmente un código que trabaja con CUDA sea un código grande, ¿no? O sea, bueno, casi cualquier código paralelo, o sea, no lo utilizamos para algo que tarda un segundo, ¿no? Eso lo utilizamos para cálculos grandes. Entonces, normalmente esos cálculos grandes pues van sobre estructuras de datos grandes, normalmente, ¿vale? Bueno, normalmente arrays, vectores, matrices, lo que sea. Bueno, pues los cálculos se van haciendo sobre cachos de esas entradas. Luego, muy importante, este segundo punto, la GPU es un coprocesador. Es decir, la GPU sola no funciona. ¿Vale? Siempre tiene que estar asociada a una CPU. Los usuarios, nosotros no nos comunicamos directamente con la GPU. Nosotros nos comunicamos con la CPU y dentro de nuestro programa tendrán que aparecer las instrucciones de código que hagan las transferencias de cómo la CPU es la que le dice a la GPU lo que tiene que hacer. ¿Vale? Es un coprocesador. Vamos a intentar ver esto mejor. Nosotros estaríamos aquí, ¿vale? Es decir, nosotros solo tratamos con el host, que normalmente es una CPU, ¿vale? Tiene su CPU, su memoria, etcétera. Cuando digo una CPU, no digo que sea un único núcleo, ¿eh? O sea, de hecho, por ejemplo, las GPUs con las que vais a trabajar en el Finisterrae, yo creo que a estas alturas ya del máster ya sabéis que el Finisterrae, cada nodo tiene 24 núcleos,
Entonces, bueno, pues tendrá 24 núcleos de CPU. Y además, algunos de esos nodos tienen A mayores 4 GPUs, si no me equivoco. Entonces, son las CPUs las que se pueden comunicar con el dispositivo, que es la CPU. Este dispositivo se puede ver como, bueno, como una máquina de procesamiento propia, con su propia memoria y muchos núcleos. Ya sabéis, supongo, de la primera clase con Margarita, que una GPU realmente puede tener cientos, miles de núcleos que están a su vez agrupados en multiprocesadores, ¿vale? En streaming multiprocesos. Tenemos streaming procesos y streaming multiprocesos, ¿vale? SMs. Ya os he explicado algo acerca de los registros, algo acerca de las memorias, aunque la jerarquía de memoria y cómo optimizar los códigos para hacer un buen uso de la jerarquía de memoria, lo veréis con ella dentro de 2 clases, si no me equivoco. Y bueno, todos esos núcleos ya sabéis que los núcleos de GPU tienen, bueno, van a una frecuencia mucho menor que los de CPU, pero al final, como tenemos cientos o miles, si somos capaces de explotar bien el paralelismo, pues podemos tener una potencia de cálculo mayor, ¿no? Gracias a eso. Entonces, bueno, vuelvo a esta flecha de aquí, ¿vale? Es el host el que se comunica con el device y realmente se comunica por medio de las memorias, ¿vale? Transfiriendo datos y tal, y lo único que también les tiene que decir que llame, bueno, que ejecute cuando tienen que ejecutarse. Cuando tienen que ejecutarse, me salté esto. Las funciones que se ejecutan dentro de una GPU se llaman kernels, ¿vale? Entonces, es el host el que llega un momento y le dice, hey, GPU, lanza el kernel. Ya te he pasado todos los datos, lanza el kernel. Para remarcar esto, que es muy importante y muchas veces no queda claro ahora al principio, ¿vale? Pues tengo también esta otra transparencia. Es decir, tenemos como mínimo, vamos, nosotros pensemos en un nodo del Finisterrae de los que tiene GPUs, nosotros tenemos 2 tipos de hardware que pueden hacer trabajo al mismo tiempo, ¿vale? Por un lado, la CPU, perdón, el host, y por otro lado, la GPU o device. Entonces, nosotros, al principio, habrá que hacer las reservas de memoria que sean necesarias en el host y en el device. Y eso lo hace la CPU. Y sí, no me he equivocado. Es decir, el CPU reserva la memoria, tanto la suya propia como la que se va a necesitar dentro de la GPU. Vamos a suponer que vamos a, el ejemplo que voy a enseñar después, vamos a sumar 2 vectores, ¿vale? Es vector A y más el vector B. Pues tenemos que reservar memoria para ellos, tanto en la CPU como en la GPU. Luego, como sea que tengamos ese vector en la CPU, porque lo hayamos leído de fichero, por lo que sea, tenemos que transferir los datos de ese vector a la CPU a la GPU. Es decir, hacer una copia. ¿Vale? Una vez que hagamos este paso, tendremos una copia de ese vector de entrada en la memoria de la CPU y otra copia en la memoria de la GPU. Siguiente paso, lanzar, el host le dice a la GPU, oye, ya te he pasado los vectores, quiero que hagas esta función. Esa función también se ha pasado por código, se ha implementado. Y es en ese momento en el que la GPU empieza a trabajar. Lanza muchos hilos para trabajar en paralelo. Y atender a esto, importante. En ese momento, o sea, la CPU no es solo el coprocesador, esos núcleos también se pueden utilizar. Es decir, en el Finisterrae, los 24 núcleos que tiene el nodo se pueden utilizar a la vez que la GPU está trabajando con otra cosa. Eso sería cuando normalmente no se presta mucha atención a esto en la computación paralela, ¿vale? Si se desarrollan códigos de GPU con CUDA, pues sacar el mayor rendimiento dentro de la GPU. Pero no podemos olvidarnos de que una GPU siempre va a estar asociada a un host. Y más en estos supercomputadores que tienen un montón de núcleos en cada nodo. ¿Vale? Entonces, conseguir explotar que un programa, por lo que sea, pueda, pues a lo mejor, esto que os digo de la suma de vectores, ¿no? Pues la mitad del vector que lo sume el host
los núcleos de CPU, y la otra mitad la GPU, pues sería realmente explotar todo el hardware. Pero bueno, vamos a pensar que solo está haciendo esa suma la GPU, ¿vale? Y que a lo mejor otras cosas que puede hacer en paralelo la CPU, pues es ir leyendo de fichero, otras cosas que necesitemos, etc. El resultado, en principio, la GPU va a escribir todo lo que lee y todo lo que escribe es de su propia memoria. Entonces, el resultado lo va a escribir en su memoria. Para que nosotros, pues si queremos escribir el resultado en fichero o si queremos hacer algo de interacción con el usuario, con el resultado, tenemos que volver a transferir de vuelta, bueno, de vuelta no, tenemos que transferir el resultado a la CPU. Y así pues se podrá imprimir por pantalla o lo que se quiera. Este suele ser el workflow más usado. ¿Vale? Sería el más sencillo, sería el más normal, o sea, el más empleado, ¿vale? Evidentemente puede haber, pues eso, pues que se haga mucho más trabajo en la CPU, puede ser pues que a lo mejor no quiero transferir los resultados a la CPU todavía porque quiero seguir haciendo más cálculos en la GPU y no lo voy a transferir hasta el final, vale, bien, esas cosas evidentemente pueden pasar, pero bueno, este es el workflow más básico, más estándar. Bueno, este es el ejemplo que os decía, ¿verdad? La transparencia no es que sea muy bonita, pero bueno, creo que para la idea va, ¿vale? Supongamos, esto es un código muy chorras, tan chorras que sumar dos vectores, por muy grandes que sean, ¿vale? Es tan rápido que no lo haremos normalmente en una GPU, ¿vale? Pero bueno, para explicar nos sirve. Supongamos eso, queremos hacer la suma de dos vectores de forma pues que el resultado en la primera posición, en la posición 0, bueno, estamos hablando de C, ¿no? Y C++, por eso siempre empiezo los índices por 0, es A0 más B0 y ese resultado se pone en R0. Luego A1 más B1 en R1, A2 más B2 en R2. Bueno, así hasta si n es el tamaño del vector, AN-1 más BN-1 es igual a RN-1. Bien, esto ya veis que es embarazosamente paralelo, es decir, cada una de las sumas no tiene ninguna dependencia las unas con las otras. Vale, pues esto se podría hacer en una GPU, pues podremos decir, ¿qué tienes? 1000 núcleos en la GPU, pues venga, los 1000 primeros elementos, que cada núcleo sume una. Y así lo tenemos paralelizado. ¿Vale? Bueno, pues aquí os presento, no pretendo que lo entendáis, bueno, yo creo que cuando lo explique yo sí, pero lo entenderéis todo, pero que fueseis capaces de desarrollarlo, desde luego con lo que yo os he explicado, ¿vale? Hasta ahora. Esto sería un ejemplo del kernel que hace este código. Kernel. Recordemos, palabras que nos tienen que ir sonando ya y entendiendo. Kernel es una función que se ejecuta en la GPU. Es una función. Bueno, es una función con la sintaxis de C. De C++, ¿vale? Depende de lo que estemos usando. Es decir, entre dos corchetes va la cabecera de la función que se llama CUDA, ¿vale? Van los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Bueno, pues es un puntero, vamos, el vector A, es decir, un puntero a la posición de memoria donde empieza el vector A, un puntero a la posición de memoria donde empieza el vector B y un puntero a la posición de memoria donde voy a acabar de escribir y la longitud del vector. Vale. La única diferencia hasta ahora, y que realmente no lo vemos aquí en la cabecera, como va a ser utilizada dentro de la GPU, estas posiciones de memoria, y la R también, bueno, las tres, tienen que ser de memoria de la GPU. Porque la GPU se lo puede hacer a su memoria. Luego hay otra cosa adicional, que os chirriará, o sea, esto es nuevo, vamos. /global /de. Bueno, lo explicaré al final de mi sesión de hoy. Es un identificador, pues para decir que esa función es un kernel, que esa función se va a ejecutar en la GPU. Es decir, esto es, veréis que cuando desarrollemos es un único código que un fichero .c. Ahí va a haber mezcladas funciones para el host, funciones para la GPU, etcétera. ¿Cómo le digo yo? Esto es algo que se va a ejecutar dentro de la GPU. Esto es un kernel, pues marcando el global delante. Bien. ¿Y luego qué es lo que tiene dentro? Bueno, si volvemos a lo que puse antes, digo, pues que cada hilo
de los que voy a lanzar haga una suma, ¿no? Entonces, queremos que el hilo 0 haga esta operación. Queremos que el hilo 1 haga esta operación. Queremos que el hilo 2 haga esta operación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo le decimos a cada hilo qué suma tiene que hacer en realidad? Bueno, pues esto ya lo veremos después. ¿Vale? Es un identificador que proporciona CUDA para saber en qué hilo estamos. Bueno, igual que en MPI, podéis saber el rank, etcétera, del proceso, etcétera. ¿Vale? Pues eso es lo que proporciona CUDA. Y entonces después simplemente hay que decirle, pues mira, pues si yo soy el 0, yo tengo que hacer A de 0 más B de 0 igual a R de 0. Si soy el 1, A1 más B1 igual a R1, etcétera, etcétera. Nos quedaría esto, no le vamos a dar muchas vueltas, es por tolerancia a fallos. ¿Vale? Es decir, hay veces, es bastante común que se lancen más hilos que el tamaño del vector. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, porque los hilos están, lo vamos a ver ahora, están juntos en bloques, entonces como tienes que lanzar bloques enteros, si el tamaño del vector no es múltiplo del bloque, pues al final estás lanzando de más. Entonces, para que no haya un segmentation fault, porque hay algún hilo que no tendría que trabajar, vamos, que realmente está de más y que intente hacer algo, pues garantizar que si yo soy un hilo y a mí me tocaría una posición de memoria mayor que el tamaño del vector, pues mejor no hago nada, antes que intentar escribir aquí o leer de aquí que no existe. Bueno, y ese era el código de la GPU, el kernel, y ahora os enseño pues un poco la parte del host. De nuevo, no entendáis por parte de que serían dos ficheros distintos, ¿vale? Que vais a tener que desarrollar un fichero para, bueno, programar un fichero para GPU y otro para el host. No, esto normalmente va en el mismo fichero .c, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay algunas funciones que como tienen el global, eso ya va a saber el compilador que se compila con el PTX, ¿vale? Bueno, pues el main, ¿vale? El host, ¿vale? Bueno, calculamos el número de bytes al principio, que es multiplicar el tamaño del vector por el tamaño que tengan los float. Y bueno, vamos a suponer que por lo que sea antes, por aquí, en algún punto antes de todo esto, tenemos que ya se ha leído los vectores de un fichero o esos vectores vienen de una función anterior, bueno, no lo sé, pero esos vectores ya están en la memoria del host, en la memoria de la CPU. Pero vale, para que se pueda trabajar con ellos en la GPU, hay que pasarlos a su memoria. Lo primero es reservar la memoria para hacer las copias de esos vectores dentro de la GPU. Bueno, eso es la función CUDA-malloc, después os explicaré los parámetros. ¿Vale? La función CUDA-malloc hace que el host, recordad que os lo dije, el host la ejecuta para reservar en el device, en la GPU, una porción de memoria para poder copiar después los ficheros. ¿Y cómo? Con las funciones CUDA-menCPI. Esta función copia. De nuevo también os explicaré mejor los parámetros, pero esta función copia en la posición de memoria de A, que de A estaba creada aquí, o sea, es desde el device, lo que hay en el array A. Array A, pues es ese array que teníamos ahí en la host con los ficheros. Y hay que decirle el número de bytes que tiene que copiar y esto es un flag para decirle de dónde a dónde, ¿no? En qué dirección, porque esta función se utiliza para copiar desde el host al device como viceversa. Luego, bueno, esto es otra función CUDA que inicializa un cierto vector a 0. Bueno, al valor que le pongamos a 0, es para que al principio el valor resultado sea 0. Y aquí es cuando el host dice, vale, yo ya te he pasado todo, trabaja, te toca trabajar. Estos son unos parámetros de configuración que también veremos para decirle cuántos hilos y cuántos bloques de hilos tiene que crear y los parámetros. Estos parámetros son los mismos que se habían definido aquí. Era primero los 3 vectores y luego la longitud de los vectores, ¿no? Pues esos son los parámetros. Ahí trabaja la GPU. Mientras, voy a
ponte aquí, ya que aquí hay un comentario, ¿vale? Mientras, ahora, la CPU, yo no sé cuánto va a tardar esto. 10 segundos, venga, 10 segundos. En esos 10 segundos, el host puede hacer cosas, ¿vale? Son completamente asíncronos. Hay funciones para sincronizarlos, si no necesitamos, ¿vale? Pero son completamente asíncronos. Bueno, luego, también hay funciones que sincronizan por sí mismos, que tienen sincronización implícita. Pues, por ejemplo, el qdaemon copy otra vez, que es, vale, ahora tengo que sincronizar el host y el device para copiar lo que hay aquí, lo que la GPU ha escrito en su DR, para copiarlo a array R, que es el array dentro de la CPU para guardar el resultado. Y con ese resultado, pues ese resultado se podrá imprimir por pantalla, se podrá guardar en un fichero, lo que quieras. Ahora el flag es distinto al de antes. Dice que copies del device al host. Y por último, pues bueno, CUDA free, igual que tenemos un free para un malloc en C, pues un CUDA free para un CUDA malloc. Pues un CUDA free para un CUDA malloc. No sé si esto ha quedado claro. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. En esto que estamos comentando ahora, de lo de realizar operaciones en la CPU mientras la GPU trabaja, en este ejemplo, por ejemplo, hemos dicho que son 10 segundos, ¿no? Por poner un... Vale, si nosotros hiciéramos operaciones en ese espacio, por ejemplo, 12 segundos, esos 2 segundos la GPU simplemente se quedaría esperando. Bueno, realmente la GPU se queda esperando hasta que le vuelvas a mandar trabajo. Así que sí. Bueno. Vale. Es decir, si aquí, es decir, si esto fuera un bucle iterativo, ¿no? Y fueses a hacer varias llamadas a la add CUDA, pues te diría que sí, pero a lo mejor si es la única llamada es que la GPU ya deja de trabajar, vamos. Claro, esa iba mi segunda pregunta ahora, que era si después de la add CUDA nosotros añadíamos otra llamada más, o a la misma función o otra distinta. Sí. Si aún tiene margen, seguiría lanzando esta segunda operación por encima del copiado a host. No sé si me estoy explicando bien. Eso ya os lo explicaré en otras. Vale. O sea, se puede hacer, sí, claro, y es una buena práctica. Vale, evidentemente ir solapar. Bueno, supongo que en MPI habéis visto que es importante solapar comunicaciones con cálculos, ¿no? Pues aquí en CUDA hay opción de solapar transferencias de datos con cálculos. Yo creo que es eso más o menos, es eso lo que me estás comentando. Vale, o sea, sería Sí, como era eso. cambiar las comunicaciones por transferencias. Vamos, sí se puede hacer, no lo vamos a ver hoy ni la semana que viene, lo veremos en una clase conmigo, vamos, la opción con streams, ¿vale? Con una opción de streams, pero más adelante. ¿Alguna duda más? Bueno, pues continúo. Bueno, vamos a ver la jerarquía de tareas. Es decir, vale, hemos hablado de hilos. ¿Qué es esto de los hilos, Jorge? ¿Qué es esto de los bloques que mencionaste en algún momento? Bueno, vale, ¿cómo se trabaja dentro de la GPU? ¿Vale? Nosotros a la hora de programar, pues bueno, ¿cómo vamos a poder asignar diferentes tareas a diferentes núcleos de la GPU? Bueno, ya dije antes que los trabajos se hacen en kernel, ¿no? Es decir, el host crea un kernel. Cada kernel crea un grid, ¿vale? Y ese grid tiene bloques y tiene hilos. De ahí lo de jerarquía, ¿vale? Que sea de entender. Es decir, tenemos el host que, simplificando, pongo una flecha solo, es una computación secuencial, ¿vale? Aunque ya sabemos que el host en el Finisterrae tiene 24 núcleos, puede utilizar 24 hilos. Bueno, vale, pero bueno, por simplificar, sería algo secuencial y utilizamos el device para paralelizar. ¿Qué se entiende por grid? Bueno, un grid es un conjunto de hilos, ¿vale? Entonces, cada vez que llamas a un kernel, se lanza un grid. Este grid tiene muchos hilos que a su vez están agrupados en bloques. ¿Vale? Importante. Recordemos, a ver si lo recordamos bien, de la clase de Margarita de la semana pasada. Recordad que la arquitectura de una GPU
es que más o menos, a lo mejor ya sois capaces de hilar cómo se va a plasmar esto dentro del hardware. ¿Vale? Una GPU tiene muchos núcleos agrupados en SMs, en streaming multiprocesos. Que además, un streaming multiprocesor tiene una memoria compartida, que ya veréis con Margarita cómo se puede explotar, etcétera, que pueden compartir todos los núcleos de ese streaming. Es que va a garantizar que todos los hilos dentro de un bloque están en el mismo streaming multiprocesor. Entonces, hay ciertas cosas que son interesantes para eso. Por ejemplo, explotar la memoria compartida. Si vosotros queréis explotar la memoria compartida, sabéis, podéis estar seguros que todos los hilos, ¿vale?, de un mismo bloque la pueden compartir. ¿De acuerdo? Oye, que si creáis bloques muy pequeños, es posible que haya más de un bloque dentro de un streaming multiproceso, ¿vale? De todas formas, CUDA, el runtime, ya nos va a dejar compartir la memoria compartida entre ellos, ¿vale? Pero esa parte es importante, ¿vale? De traducir de cómo esta jerarquía, que es software, se plasma después en la jerarquía hardware, ¿vale? Son conceptos diferentes. Vale, ya visteis antes como el ejemplo chorra de la suma de vectores. Bueno, y aparte es eso, lleváis mínimo un mes y algo desarrollando códigos paralelos, ¿vale? Sabéis que a la hora de asignar las tareas a diferentes unidades de procesamiento, en este caso serían los hilos, pues realmente es fundamental tener un identificador del hilo, ¿vale? De la unidad de procesamiento. Pues si no, a ver cómo vais asignando los datos y las tareas a cada uno de ellos, ¿no? Repito, si os hace un poco complejo, pensad en cosas que ya conocéis, como los procesos de MPI, ¿vale? Sería imposible distribuir trabajo en los tres diferentes procesos sin tener un ID para cada proceso, ¿vale? Es de lo primero que sacáis en un código de MPI. ¿Cuál soy yo para saber qué trabajo tengo que hacer, ¿no? Pues aquí en CUDA también hay los identificadores, ¿vale? ¿Cuál es la pequeña diferencia que hay? Bueno, pues que aquí, para identificar un hilo, no me llega con el identificador del hilo. También necesitaré un identificador del bloque, ¿vale? ¿Cómo lo vemos esto? A ver, ya veis aquí lo que os he dibujado es que el bloque 1 os lo he puesto más grande, ¿no? Entonces, este es el hilo 00, este es el hilo 10, etc. Yo, si a vosotros os digo con este kernel, ¿vale?, que tiene este grid, si digo yo soy el hilo 10, no estoy diciendo nada, porque hay 6 hilos 10. Hay el hilo 10 dentro del bloque 00, el hilo 10 dentro del bloque 10, el hilo 10 dentro del bloque 20, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para identificar a un hilo concreto, tengo que decir que yo soy el hilo 10 dentro del bloque 11. Y así sí que soy único. ¿Y cómo sé esto? Bueno, pues igual que, vuelvo al ejemplo de MPI, igual que en MPI, para saberlo, pues tienes una función MPI con rank, pues aquí tienes unos identificadores que te proporciona ya NVIDIA. ¿Vale? Te proporciona identificadores para saber el ID del hilo y también las dimensiones del grid y del bloque, para que así tu código lo puedas hacer para diferentes dimensiones de ¿vale? Para saber el número de bloques que hay en el grid, tenemos el identificador GridDim. ¿Vale? Los grids pueden ser unidimensionales o bidimensionales. Entonces, por eso, realmente esto es una dupla, ¿vale?, con dos, o una tupla con dos valores, griddim.x y griddim.y. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues esto es un grid con 6 bloques, de forma en que en la X 3 y en la Y 2. Y luego tenemos los valores blockdim para saber el número de hilos en cada dimensión del bloque. Puede ser, en este caso, los bloques pueden ser unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales. ¿Vale? Entonces, blockdim es de tipo, es una
es una triple, es bueno, una tupla de tres valores. Y nada, ¿cómo sería en este caso? Sería en el valor del eje X 4, en el valor del eje Y 3 y en el valor del eje Z 1. Porque realmente es una... Solo en el caso de algo bidimensional, pues se pone un valor 1 en la dimensión que no está desarrollada. Bien, y después para saber los IDs, pues tenemos block IDX, block index, para saber el ID del bloque y thread index para saber el ID del hilo. Bueno, sería pues esto que marcamos aquí, ¿no? O sea, este 00, 10 sería block index y este 10, 20, los que sea sería thread index. Lógicamente, el block index puede ser unidimensional o bidimensional, el thread index unidimensional, bidimensional o tridimensional. Vale. Y sí, una cosa importante, ya os dije que, cuidado, es decir, pues esto es un error muy común al principio, en los primeros códigos, ¿vale? La mayoría de los alumnos se dan cuenta antes de entregarlo y algunos no se dan cuenta y lo entregan, ¿vale? Pero es bastante común que la primera vez que desarrolláis un kernel buscáis el identificador de hilo y decir, necesito el identificador del hilo para saber, pues, en la suma de vectores, qué elemento tengo que sumar, y cogéis el thread IDX y punto. Vale, y ya lo dije antes, ¿no? O sea, con thread IDX no me estás diciendo tu valor concreto, o sea, tu índice único. Me estás diciendo tu índice dentro del bloque. ¿Vale? Pero si hay más bloques, habrá más hilos que tengan el mismo índice que tú. Para sacar a partir de estos valores el ID global, quedaros con esta fórmula que acabo de marcar. Podéis copiar y pegarlo todas las veces que queráis. ¿Vale? Esa fórmula me saca el ID global en una dimensión. Vamos a ver un ejemplo. ¿Vale? Vamos a hacerlo en una dimensión, por simplificar, pero vamos, que en 2 es lo mismo. Pongamos que tenemos elementos. No sé lo que queremos hacer con él. Sumarlo, venga, sumarlos igual que antes, una suma de vectores, ¿vale? Y en la dimensión del bloque la ponemos igual a 4. Bueno, entonces es lógico que si un bloque tiene 4 hilos, el thread index solo va de 0 hasta 3. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cojo solo el thread index, que es lo que hace mucha gente al principio, tendremos este hilo, hemos lanzado 8 hilos. Hemos lanzado 8 hilos, ¿vale? Este hilo me intenta sumar la posición 0. Este la posición 1, este la posición 2 y este la posición 3. Bien, vale. Este la posición 0, este la 1, la 2 y la 3. Vale. Y porque es el primero dentro del bloque 1. Entonces, intentará sumar también la posición 0, es decir, tendremos 2 hilos sumando la posición 0. El A5, su thread index es 1. Tendremos otra vez 2 hilos sumando la posición 1, etc. No, eso no está bien. ¿Vale? Si nos quedamos
con esta fórmula que os digo, ¿qué hará? Vamos directamente al 4, ¿vale? El 4 multiplicará block ID, que es 1, por block dim, que es 4, más thread idx, que es 0. Bueno, tal, a global ID 4. Bien, me tienes que sumar la 4, ¿vale? El 5, ¿qué hará? Pues repite el 5, otra vez block ID x es igual a 1, block dim es 4, y ahora su thread idx es 1, entonces 1 por 4 más 1, 5. Bien, perfecto, es mi ID correcto. Vale, entonces, bueno, creo que se entiende, y si no, pues copiáis y pegáis, vamos, esto os vale. Bueno, haciendo un resumen, ¿de acuerdo? Es decir, teníamos un grid que a su vez se dividía en bloques, que a su vez se dividía en hilos. Bueno, creo que se entiende, ¿vale? Y a mayores queda warp. Creo que Margarita os dejó caer la palabra warp el otro día, ¿vale? Ya sabéis que son hilos de grupos de 32 hilos, perdón, que, bueno, que comparten una unidad de instrucción, es decir, la misma instrucción va para los 32 hilos, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente es eso, que a su vez, dentro de los bloques, se agrupan en warps de 32 en 32. Por eso es una buena práctica hacer bloques de múltiplos de 32 hilos, ¿vale? Para que siempre estén todos los warps completamente ocupados dentro del bloque, ¿vale? Si no, realmente, si yo hago un bloque de 50 hilos, ¿vale? Es que los warps se tienen que lanzar juntos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener realmente, aunque solo lance 50 hilos, voy a tener 64 núcleos ocupados, ¿vale? Porque me va a tener que lanzar 2 warps completos, ¿vale? Lo que pasa es que hay 14 hilos que no van a hacer nada. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. La idea de estos ejemplos es principalmente que vayáis viendo código, ¿vale? Que os yo os voy dando los términos, yo creo que los vais entendiendo, y nada, pues seguís viendo código. Vale. Vamos a suponer una suma de matrices. En vez del vector, la suma de vectores, pues una suma de matrices. Tenemos una matriz 2D, que es A, otra matriz 2D, que es B, y queremos meterla en un matriz resultado que es C. Bueno, entonces aquí tengo que sacar lanzamos un grid donde me da igual el número de bloques, etcétera, pero donde los hilos son bidimensionales, ¿vale? Y entonces hacemos esa suma en las dos dimensiones. Necesito saber cuál es mi posición en el eje X y cuál es mi posición en el eje Y. Bien. Bueno, creo que no necesito explicaros bien ya, ¿no? Por qué esta es incorrecta y la de abajo es correcta, ¿no? O sea, la diferencia es que nos estamos quedando, en la de arriba nos estamos quedando solo con el índice dentro del bloque, mientras que en la de abajo estamos mirando bien, teniendo en cuenta también que yo estoy dentro de un cierto bloque. ¿Y qué pasa? Que este código me vale, un poco lo que quería presentar es, porque nosotros vamos a desarrollar códigos, bueno, generales, es decir, los vamos a poder ejecutar después con diferentes tamaños de matrices y podemos utilizar también diferentes números de hilos, podemos utilizar también diferentes, o incluso aunque usemos el mismo número de hilos, diferentes tamaños de cantidad de hilos dentro de un bloque, vamos, diferentes tamaños del bloque. Vale, voy a poner un ejemplo. Te lanzamos este código, funciona. Si lanzamos una matriz, bueno, tres matrices, ¿no? Dos de lectura y una de escritura, de 4x4, de 16 elementos. Y si además decimos que la configuración es de 4 hilos por bloque, pero en 2 dimensiones, vamos, 2x2 dentro de cada bloque, ¿vale? Es este tile width. ¿De acuerdo? Entonces, tile width es el número de hilos en cada dimensión dentro del bloque. Entonces, tenemos 4 hilos dentro de cada bloque. Bueno, ya lo veis, ¿no? El bloque 00 tiene el P00, el P01, el P10, el P11. El bloque 01 tiene el P02, el P03, el P12 y el P13, etcétera, etcétera.
Y esto nos ha creado, bueno, pues dividiendo, nos ha creado 4 bloques, ¿no? Esto se ve fácil. El mismo código nos vale para una matriz más grande, en este caso de 8 por 8 de 64 elementos, ¿vale? En el que, bueno, pues yo mantengo el tamaño del bloque de 4 hilos por bloque, de 2 por 2, ¿vale? Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora me salen 16 bloques. Y el mismo código también funciona, bueno, pues de 8 por 8, pero en este caso aumento el tamaño de cada bloque de forma que tenga 16 hilos en una matriz 4 por 4, ¿vale? Esto sería un bloque, por ejemplo, y entonces me salen otra vez 4 bloques, ¿vale? O sea, este código es suficientemente general para que funcione con diferentes bueno, configuraciones. ¿Sí? Bueno, vuelvo a parar un segundo. ¿Dudas? Vale, bueno, creo que voy bastante rápido, es decir, no os preocupéis, ¿de acuerdo? Luego queda una parte para que vayáis haciendo prácticas y la semana que viene mi clase va a ser eminentemente práctica, ¿de acuerdo? También. Lo que pasa es que, claro, no podemos hacer prácticas sin antes ver, pues, conceptos que sean básicos, pero bastantes conceptos, ¿vale? Nos gustaría hablar menos en general, pero bueno, ya os digo, yo en menos de media hora yo he terminado de hablar y os toca a vosotros. Bueno, vale, pues esto está plasmado. Bien, esto está entendido, seguro lo habéis entendido. Vale, ¿y cómo escribo esto? En código, vamos, ¿cómo lo plasmo esto en el fichero .c? Algunas cosas ya hemos visto, por eso os quise ir poniendo ejemplos, ¿vale? Para que lo fueseis viendo. Y ahora pues vamos a intentar ver pues las diferentes funciones, pues la sintaxis, ¿no? Para que podáis pues copiarla, bueno, de todas formas, una de las ventajas de usar CUDA es que está todo perfectamente documentado por NVIDIA, ¿vale? Entonces, cualquier duda que tengáis, lo podéis mirar en la documentación de NVIDIA. Bueno, ¿qué es lo primero? Volver a eso de los diferentes tipos de funciones. Vale, ya creo que todos programáis perfectamente, es decir, nadie hace un main en C y ya está, y lo escribe y todo, ¿no? Todo el mundo hace funciones, porque hay código que se repite, porque, yo qué sé, porque sea más legible, etc. Bien, pero si tenemos funciones para C, funciones para que el host lance un kernel, etcétera, habrá que distinguirlas, ¿no? Si nosotros, hay las funciones de C normales, las host, se ejecutan en el host, son ejecutadas por el host y las lanza el host también, vale. Si yo quiero hacer una función de C normal, que se ejecute en la CPU y se lance por la GPU, la CPU tengo que poner /host/. Bueno, realmente no. Si no ponéis nada, ya se entiende que es de host. Vale, es la que es por defecto. O sea, yo nunca he visto a nadie poner /host. Bueno, por si acaso. Luego están los kernels. Los kernels son las funciones de la GPU. Las que la CPU le dice, hey, a trabajar. ¿Cómo se hace eso? Con /global /. Ya lo vimos. Vale, pero ¿qué pasa si el código de la GPU es muy grande? Y que a lo mejor, pues dentro de la GPU hay cosas que se repiten. O sea, no puedo hacer yo funciones para llamar dentro del código de la GPU. Sí, sí puedes. Pero esas, claro, ¿quién las lanza? ¿Las lanza el host? No, las lanza la propia GPU. Está ejecutando unas cosas y lanza otras. Pues esas son las funciones device. Y hay que definirlas, claro, porque no se ejecutan en el host, se ejecutan en el device. Y son las /, device, /. Bueno, ¿y cómo se lanzan los kernels? Bueno, pues los kernels vienen con una configuración, que es tú cuando lanzas la función, el kernel, por ejemplo, antes se llamaba add /GPU, si no me equivoco, pues tienes que indicar el número de bloques y el número de hilos por bloque. Eso es obligatorio. Alguno puede estar pensando,
Entonces lo especificas ahí y dices, pues quiero un solo bloque de 1000 hilos. Vale, y ya lo hace. ¿Vale? Luego llamas a la función y le metes los parámetros que sean. Que alguno puede estar pensando, vale, pero dijiste que el número de bloques podía ser bidimensional. Y el número de hilos por bloque puede ser hasta tridimensional. ¿Cómo lo hago? ¿Meto más comas? ¿Meto más parámetros? No, lo veremos después. Hay unos ciertos bueno, ahora no sé, tipos de datos, hay unos tipos de datos especiales para CUDA que permiten especificar 2 o 3 dimensiones, tuplas. ¿Vale? Entonces ahí ya lo puedes crear tú. Ya se pueden meter, puedes crear una tupla que no es más que un conjunto de datos que me guarda 3 enteros y se lo metes ahí. ¿Vale? Si yo solo indico una dimensión, va a entender que, o depende de lo meta, pero que si en el número de bloques solo indico una dimensión, va a entender que si yo ahí pongo 1000 y no pongo nada más, es decir, me crean 1000 bloques en una dimensión. Entiendo que la segunda dimensión está a 1, vamos, que no quiere para nada. Vale. El último parámetro, bueno, y hay alguno más que se puede meter, está relacionado con la memoria compartida. Lo veréis en una... no es obligatorio, de hecho, no es común. Y lo veréis en una sesión con Margarita cuando habléis de la memoria compartida. Bueno, luego hay que reservar memoria en la GPU. Ya vimos, ya os enseñé las funciones CUDA-malloc, ¿vale? Precisamente en el ejemplo de la suma de vectores, CUDA-malloc para el vector A, para el vector B y para el vector R, que era el de la salida. ¿Para qué sirve? Para reservar memoria con un CUDA-free. ¿Cuáles son los parámetros? La dirección al puntero, ¿vale?, donde se va a reservar. Es un poco rollo, ¿vale? La idea esta que veis de poner 2 asteriscos y el ampersand, bueno, cosas de CUDA, ¿vale? Y el número de bytes. Y con eso ya le llega. Voy a reservar aquí, en esta posición de memoria, tantos bytes. Y luego, la otra fundamental es el CUDA main copy para transferir datos entre las memorias de la CPU y de la GPU. De nuevo, se llama por el host. ¿Vale? ¿Cuáles son los parámetros? Los punteros a destino y origen, de destino y origen, ¿vale? El número de bytes y el tipo de transferencia. De host a device. De device a host, normalmente al final. Pero también se puede utilizar para ir de host a host. No es común. Bueno, realmente no lo he usado nunca. Ni se me ocurre cuándo usarla, pero te lo permite. Vamos, porque realmente esto está y ya está. Y tampoco he usado nunca lo de device to device, pero sí que veo situaciones en las que pueda ser interesante, ¿vale? Que es pues, a diferentes posiciones de la memoria de la GPU. Y hay otras, muchas, ¿vale? Que no vamos a hablar, pueden ser interesantes en algunos casos concretos en los que vayas a trabajar mucho sobre estructuras 3D, etcétera, bueno, pero no voy a entrar en ellos. Estas sí, pero ya entraré en ella en una sesión más adelante, ¿vale? En mi última sesión con vosotros, ¿de acuerdo? Porque está relacionado con lo que hablaba antes con vuestro compañero de lo de streams, ¿vale? De lo de intentar solapar transferencia con cálculos, ¿vale? Pues eso es una función que permite eso. Bueno, antes os decía que ¿cómo hacemos? Si queremos especificar a la hora de lanzar, un kernel teníamos un parámetro para decir el número de bloques, pero solo uno. ¿Cómo hacemos para decir si queremos 2 dimensiones? O tenemos un parámetro, solo uno, para el número de hilos por bloque. ¿Cómo hacemos si queremos decir 3 dimensiones? Bueno, pues es que CUDA DIM3 realmente, pues, como el 3 indica, tiene como 3 enteros dentro para especificar las 3 dimensiones. Si yo solo especifico 2, la tercera la pone a 1. Si yo solo especifico 1, la segunda y la tercera las pone. Y además, tened en cuenta que CUDA nos presenta todos estos tuplas, para hacer tuplas de diferentes tipos de datos.
¿vale? Bueno, el de 1 es un poco chorrada, ¿de acuerdo? Pero los de 2, 3 y 4 pueden ser muy interesantes. Bueno, ¿por qué? Primero, a veces por simplificar el código, ¿vale? Es decir, pongamos que nosotros tenemos dos valores que necesitamos en cada hilo, ¿vale? Y en vez de llamarlo entero, y que siempre necesitamos que vayan juntos, ¿vale? Y entonces tengo que acordarme, pongo un comentario para acordarme. A es la dimensión no sé qué, B es la dimensión no sé cuánto, bueno, o lo que sea que queráis hacer, ¿vale? Con ellos. Esto en cada hilo, ¿vale? Cada hilo tiene su copia de A y su copia de B, ¿vale? Bueno, pues si yo pongo un int 2 A, entonces ya puedo sacar la primera como A.x y la segunda como A.y. Vale, bueno, pues esto puede ayudar a la hora de entender el código a ver que esas dos siempre van juntas. Vale. Y a mayores, esto probablemente lo entendáis mejor después de la siguiente clase de Margarita. Vale, Margarita os va a hablar mucho de los accesos a memoria. Vale, va a haber dos clases donde clase se va a centrar todo en los accesos a memoria. Primero en accesos a memoria global y luego en cómo usar la memoria compartida, y cómo, etc. Vale, hay una cosa que se llama QualScene. Esto quiere decir que los datos deben estar colocados de cierto modo para que los hilos puedan acceder. La idea es que los... vamos a ver. Esto es un array, ¿vale? Si los de fuera de aquí no lo veis, avisadme, ¿sí? Que tiene un montón de elementos, ¿vale? Bien, lo bueno de una de las cosas buenas de las GPUs es que en un único ciclo de reloj, si un hilo, el hilo 0, el hilo 1, el hilo 2, tienen que acceder, el hilo 0 aquí, el hilo 1 aquí, el hilo 2, pueden hacer todos esos accesos todos juntos en paralelo, bueno, iba a decir en un ciclo, en X ciclos, vamos, en el mismo tiempo, al mismo tiempo que el hilo 0 accede al primer elemento, los otros pueden acceder al... Entonces podemos hacer, aquí he dibujado 6 accesos a la vez. Pero para eso, los datos tienen que estar colocados bien. Para eso, lo veréis cuando veáis QualScencia, los datos pues, precisamente tienen que estar así, por ejemplo. Pues lo que accede el hilo 0, lo que accede el hilo 1 tiene que estar justo detrás de lo del 0. Lo del 2, justo detrás de lo del 1, etc. Vale. Si están más separados, ya no es capaz de acceder, a toda la memoria así, ¿vale? Tienen que estar juntitos los datos. Bueno, pues volviendo a lo de las tuplas, que era a lo que iba. Esto me garantiza que me va a colocar A.x y A.y sin que yo tenga que hacer nada en sitios correctos para que los accesos sean rápidos. ¿Vale? Para que si el hilo 0, por ejemplo, tiene que acceder a esos dos elementos, no me los va a poner seguidos para que no interfiera en la memoria, para que no interfiera con lo que tiene que acceder el 1. ¿Vale? Sino que me los va a separar a la posición exacta para que se puedan hacer esas transferencias en paralelo. Entonces, por eso también es interesante. Bueno, probablemente más que solo limpiar el código. Bueno, luego especiales, las que ya os expliqué. Vale. Son de tipo DIM3 o UIN3. La dimensión del grid, el índice del bloque, la dimensión del bloque y el índice del hilo. ¿De acuerdo? Y luego hay otra especial, que es solo un entero, que es el warp size. Bueno, esto es una chorrada. Es decir, esto viene heredado de CUDA desde sus primeros momentos en los que NVIDIA pensaron que no siempre tenía por qué el warp size ser igual a 32. Vale, al principio pues decidieron 32, pero a lo mejor en el futuro queremos cambiarlo. No lo han cambiado nunca y ahora mismo ya tienen claro que no lo van a cambiar nunca. Pero bueno, sí es. Más cosas. Esto ya es un popurrí de cosas para que podáis... Esto es lo más importante, ¿eh? O sea, hasta ahora os he dicho lo más importante. Y os voy a dar otro popurrí de cosas para que podamos empezar, para que podáis hacer algo. Porque yo no quiero hablar 4 horas. ¿Vale? Entonces, para que podáis ir haciendo alguna cosa práctica, etcétera, pues cosas. Por ejemplo, ¿cómo medir el tiempo?
Pues, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer con algunos códigos pues, probablemente sea ejecutarlo en una GPU, ejecutarlo en una CPU y ver a ver cuál tarda más. Si es verdad que en las GPU se puede tardar menos o si ya cancelamos la asignatura para los futuros cursos del máster o qué hacemos. Entonces, bueno, hay diferentes maneras de medir el tiempo, pero CUDA nos proporciona una, ¿vale? Por medio de eventos. Los eventos valen para más cosas que para medir el tiempo, ¿vale? Pero no para esto. Los eventos son estructuras del tipo CUDA event T. Entonces, primero hay que crearlas, reservarles memoria, ¿vale? Y luego al final, cuando ya no se vayan a usar, se destruye. Para medir tiempos, pues yo tengo que poner récord, ¿vale? Desde aquí y pongo otro récord cuando se vaya a acabar. Y además, cuidado también, recordad que la CPU va por un lado, la GPU va por el otro, ¿vale? Estos CUDA event synchronize son llamadas desde la CPU, desde el host. Entonces, para sincronizar, para asegurar que el tiempo que mida un determinado evento incluye también el tiempo de la GPU, es decir, vamos a esperar hasta que acabe la GPU para medir el tiempo que tarda, tengo que hacer el synchronize, ¿vale? Y al final tengo una función donde dices, bueno, pues desde los eventos te digo el tiempo que ha tardado. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo medir tiempo en mi código? Bueno, pues creo las variables start y stop, bueno, les reservo memoria y start. En records empiezo. En lo que quiera, stop y synchronize. Y al final, pues, ¿qué va a hacer esto? Va a guardar en el upset time lo que hay entre stop y start. Y al final, pues lo imprimo y destruyo los eventos. Pregunta que me ha hecho. Sí, esto podéis copiar y pegarlo en vuestros códigos, lo que necesitéis. Una pregunta con esto. Sí. ¿Por qué llamas al synchronize después de hacer el record de stop? Porque realmente el stop podría ser... no puede. Sí, entre estas dos se podrían intercambiar entre ellas. Vale, realmente es... El record es... Guarda... Bueno, no se puede cambiar, tiene que ser así. Vale, es... guárdame como una referencia de línea de código. Vale, pues es hasta aquí. Y el synchronize es... Sincronízame todo lo que haya en la GPU hasta la línea de código en la que está guardada el récord. Ah, vale, ya hace referencia por el récord. Vale. Hasta ese punto. Sí, porque si tú luego llamases, vamos a ver, si tú haces este tal, y si tú luego pusieses aquí otro kernel, no te lo cogería dentro del synchronize. ¿Me explico? Sí, vale. Bueno, y luego otra parte muy importante de la que nos olvidamos siempre, primera persona, soy el primero, ¿vale? Es trabajar con los errores, ¿vale? Debe ser, bueno, como no fallamos nunca. Entonces luego al final cuando fallamos nos vamos peleando para ver qué está pasando. Claro, aquí hay un pequeño problema. Y es que recordad que el host y el device son asíncronos entre ellos. Entonces, claro, esto podría pasar perfectamente, que le metemos un código, vamos a poner algo sencillo, otra vez el ejemplo que dije antes, de que la GPU tarda 10 segundos en trabajar, ¿vale? El host sí que trabaja, no su bola, ¿sabes? Hace cosas, hace otras historias. Y de repente se queda ahí esperando por la GPU y la GPU no ha vuelto nunca. No es que se fuese a comprar tabaco, es que falló. Pero claro, a lo mejor el host, y entonces de repente el programa falla y todo falla. ¿Sabes? Y tú no sabes dónde. Y te empiezas a pelear y dices, pues no lo entiendo, tal. Aparte, normalmente todos estos códigos ya sabéis que según vamos poniendo en complejidad, que saca el sistema son mucho más inexpresivos, vamos. Entonces, porque falla, segmentation fault, gracias. ¿Y esto cuál es el error? ¿Qué está pasando aquí? Te pones a ver y resulta que a lo mejor el error estaba en otro lado. A lo mejor el error fue que la GPU falló, pero la GPU
no tiene sincronización con la pantalla, con el script. No te lo va a decir. Entonces, eres tú como usuario, el host, el que tiene que saber de alguna forma si la GPU ha fallado o no, chequear si ha fallado o no, para ponerla por pantalla y poner ese error por pantalla. No es que la GPU no diga nada, ¿vale? Es que la GPU no va a parar, la GPU no puede cortar al host en lo que está haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, si la GPU falla y el host está haciendo otras cosas, pues eso, la GPU no le va a decir, para, que he fallado yo. No, eso no lo va a hacer. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, hay una pila de errores. Entonces, la GPU, cada código de GPU que hay, con código, entendámonos, un main copy es un código, bueno, una línea de GPU. Todo un kernel es una línea de GPU, ¿vale? Porque realmente para el host es una línea de GPU, etc. Pues todo devuelve un error y lo pone en la pila. Si todo va bien, lo que pone es CUDA success, ¿vale? Que es un tipo de error que es un éxito. Bueno, es porque es para que así, si nosotros accedemos a la pila y vemos un CUDA success, sabemos que todo ha ido bien, ¿vale? Es una pila de elementos del tipo CUDA error. ¿Vale? Si nosotros accedemos ahí y vemos CUDA success, genial. Vale, es que todo ha ido bien. Si vemos que hay algo distinto que CUDA success, entonces es que se ha producido. Entonces, ¿qué es lo mejor? Chequear esa pila después de cada llamada a algo que trabaja con la GPU. Algo que trabaja con la GPU es un CUDA malloc, es un CUDA free también, por si lo hago dos veces. Vamos, es un main copy, es un kernel. Acceder a la parte de arriba de hay funciones, perdón, para acceder a la parte de arriba de la pila, CUDA get last error, que te devuelve de CUDA error, ¿vale? Y entonces si queremos algo más descriptivo, pues podemos obtener el nombre y que lo imprima, imprimirlo por pantalla, o pues incluso una descripción de ese error que ha pasado. Hay muchos tipos de error, ¿vale? Ahí he dicho 51, pero es posible que no lo tenga actualizado, ¿vale? No, evidentemente no me lo sé, ni nadie se lo sabe. Es decir, si a alguien le da un error y si el nombre o la descripción no es suficientemente descriptiva por sí misma, pues os vais a la documentación de NVIDIA y a ver si hay suerte o sigue sin serlo, pero si os da alguna pista. Vale. Bueno, por ejemplo, también podéis copiar, pegar. Yo uso este macro que encontré por ahí, no es que me lo he inventado yo, vale. Y entonces yo pongo, después de un CUDA main copy, pues pongo my check CUDA error. Yo ya escribo mal en folio, en esto ya. Vale, y entonces, ¿qué hace esta línea? Con si he definido este macro arriba, pues que, bueno, pues mira la pila, si es success, sigue para adelante, no hagas nada, ¿sabes? Y si no, y si es algo diferente a success, imprímeme el error que ha salido. Bueno, eso lo hace el host. Si queréis, podéis usar. Y luego, por último, deciros que, bueno, muchas veces es muy interesante, lo último que voy a decir, ¿vale? Saber las propiedades de la GPU. ¿Sabes? Hay GPUs de muy diferente tipo. Bueno, ya solo lo que ha evolucionado desde con las diferentes arquitecturas, lo veremos en una sesión posterior, ¿vale? Pero desde Maxwell, ahora Volta, Pascal, etcétera, el número, pues puede ser que nos sea interesante
en nuestro código saber las características de la GPU. Por muchas situaciones. Situaciones que me han pasado a mí. Quiero saber el tamaño de la memoria. Pues porque según el tamaño, pues puedo aplicar un tipo de algoritmo u otro. Si me cabe todo en memoria, si me caben todos los datos en memoria, pues a lo mejor los vuelco ya directamente, si no, lo tengo que hacer por bloques. Tamaño de la memoria compartida, pues lo mismo, tengo un algoritmo que es capaz de optimizarse con el uso de memoria compartida, pero necesita al menos tanto espacio. Y otro que es menos optimizado, pero no necesita la memoria compartida. Entonces, según tener los dos códigos y que según la GPU en la que esté, pues me digas, pues según el tamaño de la memoria, haz esto o haz lo otro. El número de hilos. Bueno, y ya me voy a que probablemente también es muy interesante la arquitectura, es decir, cómo de moderna es la arquitectura. Las arquitecturas modernas han ido metiendo muchas cosas nuevas que puedan obtener un buen rendimiento. Entonces, yo a lo mejor quiero hacer un código que funcione para la última de NVIDIA y también para las anteriores. Tengo una versión que hace uso de esas cosas modernas para obtener un buen rendimiento en esas nuevas GPUs y otro que no. Bueno, hay muchas razones por las que puede ser interesante saber en tiempo de ejecución ciertas características de la GPU. ¿Vale? Pues hacer códigos que valgan para varias y pues ir por un camino u otro con eso. Bueno, pues hay una estructura, CUDA Device Pro, ¿vale? Que almacena las propiedades, tiene 30 campos, creo que esto sí que está actualizado. Pues el nombre, de los menos interesantes, ¿no? Pero el tamaño de las memorias, el máximo número de hilos por bloque, etcétera. ¿Vale? Y bueno, y hay funciones, CUDA Get Device Count me dice el número de GPUs disponibles, pues es muy interesante, se puede trabajar con multi-GPU. CUDA Set Device me permite, si tengo varias, pues decirle, quiero que trabajes con esta, quiero que trabajes con la otra. CUDA Get Device devuelve el ID y el CUDA Get Device Properties, pues es para el ID que yo ponga, almacena todas las propiedades en esa estructura. Y a partir de ahí ya pues puedo acceder a las diferentes propiedades. Yo no me sé el nombre de los campos. De nuevo, pues iríais a la documentación de NVIDIA, ¿vale? Y podríais imprimir, pues, es la... Bueno, esto os voy a enseñar un ejemplo ahora, ¿vale? Pero a lo mejor os interesa poner, pues soy la GPU tal, no sé qué, tengo tantos hilos. Y es eso, os voy a enseñar ahora un ejemplo. Pero bueno, yo por ahora he acabado con lo que serían las explicaciones de hoy. Vale. Si alguien tiene alguna duda. ¿Y ahora qué me hace esto? Vale. Vale, ahora supongo que estáis viendo el Chrome, ¿verdad? Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? No se ve. No se ve. Puede ser, porque me ha pasado alguna vez, que haya que desactivar la optimización por hardware, creo que se llama en la configuración de Chrome, porque se ve el cursor sobre una imagen negra ahora mismo. Vale. Bueno, tampoco me es tan importante, no. Bueno, mientras pueda ver una cosa. Hay una cosa que sí es importante, lo que iba a hacer ahora no. Bueno, perdón, bueno, a ver, quizás si compartes la pantalla completa sí que se vea. Era lo que estaba intentando. Lo que estaba intentando era compartir toda la pantalla. Y en teoría era lo que pensaba que estaba haciendo. Pero no, lo veis en negro, ¿no? Vale. Exactamente, sí, en negro, sí. Y... Vale, no te preocupes, no os preocupéis. A ver. Que sí me interesaba era que vieseis esto.
Entonces, a ver si ahora me permite. ¿Y ahora qué veis? Ahora ya sí se ve. ¿Estáis viendo cómo entro en el aula CESGA? Sí. Sí. Estupendo. ¿Y ahora cuál es mi usuario? Vale. Bueno, vale. Entonces, esto es lo que deberíais ver vosotros dentro del curso de programación heterogénea. Aquí en tareas, no, perdón. En ejercicios Jorge, tenéis un test. ¿Sí? sí. Hay versión inglesa o española, solo hagáis uno, cada uno. ¿De acuerdo? Jorge, te Que quería nadie me decir sea. Dime. no, que no, ingreso al aula CESGA, pero no puedo visualizar el curso. ¿Quién eres? Edixon. ¿Perdón? Edixon. Escríbeme en el chat, porfa. Ya te escribo. Vale. Te lo miro, será que no te he dado permiso. Vale, o sea, te lo cambio luego un segundo. Ahora cuando acabemos. ¿Vale? Gracias. Vale. Vale, sí, lo actualizo. A lo mejor no tenía actualizado que estabais en esta asignatura, no lo sé. Si os ha pasado alguna otra, también decídmelo a mí. Vamos, en este caso ya como coordinador del máster, ¿de acuerdo? Os meto después. Esto será lo que veáis, ¿vale? Hay un test para inglés y otro test en español. Es eso, hacer solo uno. Solo hay un intento, solo hay una opción. No me lo hagáis en dos. Ah, me salió mal, lo voy a hacer. No me deja hacerlo dos veces en español, voy a hacerlo en inglés. Vale, bueno, cogeré la que peor esté de las dos, así que, de acuerdo. Solo hacedlo uno. En español, supongo que la mayoría, y ya está. Y este test realmente es para trabajar sobre, y esto es sobre un código, claro, pero es que esto no lo están viendo ellos. Un segundo. Lo abran. Bueno, esto es para trabajar sobre un código que tenéis en el que es el de la multiplicación de matrices, ¿de acuerdo? Y que lo tenéis en la documentación, vamos, que está en el Teams. Quería intentar compartirlo. Un segundo. En Lecture 2, vale, está ahí. No me deja. Bueno, nada, es un código de multiplicación de matrices, ¿vale? Entonces, vais a trabajar sobre él. La idea, lo que tenéis que hacer es descargar ese código, subirlo al CESGA, ya sabéis, ¿no? Al Finisterrae, ¿vale? Bueno, sabéis de sobra. Y creo que Margarita la semana pasada os explicó cómo ejecutar en las GPUs del CESGA. Si no, me corregís, ¿vale? Entonces, bueno, mirad el enunciado
Vale, mirad lo que he enunciado del test, me refiero. Os dice que lo ejecutéis con diferentes opciones. La opción 0, si ponéis simplemente de parámetros un 0, os saca precisamente las propiedades de la GPU. Y hay muchas preguntas relacionadas con eso. ¿Vale? La opción, y luego hay otras opciones que si ponéis un diferente tamaño, os hace la multiplicación de matrices en CPU y en GPU. Y podéis ir comparando cuál va más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Y se hace preguntas sobre eso también. Entonces, bueno, poco a poco, si alguien no ha entrado en el Finisterrae, no ha intentado ejecutar con las GPUs, etcétera, pues que lo haga. Descargarse ese código, mirároslo, preguntarme las dudas que tengáis, ¿de acuerdo? Es eso, hace una multiplicación de matrices en una GPU y también en la CPU y compara una cosa con otra. Y nada, y empezáis a hacer el test, a responder las preguntas. Antes de entrar en el test, lo dicho, primero descargarlo, ejecutarlo, ¿vale? Ved que podéis ejecutarlo en la GPU del Finisterrae y luego pues os ponéis a lanzar el test. No hay tiempo máximo de todas formas para el test. Si a alguien le da algún tipo de error, que me avise. ¿De acuerdo? No hay tiempo máximo. Hay deadline, ¿vale? La fecha máxima para hacerla es el próximo miércoles. Miércoles a última hora, es decir, a las 12 de la noche. Bueno, si queréis que os sea más correcto es porque me da exactamente igual. Es decir, yo el jueves por la mañana